Antes que nada, me gustaría dar mi más sincero pésame a todos los familiares de las víctimas y a todos los afectados por la masacre del pasado viernes. En este vídeo no voy a publicar ni datos ni imágenes de los fallecidos ni del atentado en sí, por respeto a las familias y por cuestiones éticas. Una vez dicho esto, vamos a entrar en materia. Los hechos son los siguientes según las autoridades neozelandesas. 2 mezquitas fueron atacadas en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda. La primera mezquita asaltada fue Al-Nur, donde se reunían alrededor de unas 300 personas para rezar. Se abrió fuego contra 81 feligreses, de los cuales sobrevivieron 40. El segundo tiroteo se dio en una mezquita muy cercana, llamada Linwood, donde fueron asesinadas 7 personas más. Toda la masacre fue grabada en directo por el propio perpetrador, quien se identificó como Brenton Barrand. El asesino en masa cargaba un total de 5 armas, entre las cuales figuraban un rifle semiautomático. Ha tenido que ocurrir una tragedia de semejante magnitud para que el gobierno retire estas armas del mercado y tomen medidas con respecto a la ley de tenencia de armas. Además de Barrand, hay otros 3 detenidos más, sospechosos de encubrimiento y complicidad, tanto en el planeamiento como en la ejecución de la masacre. ¿Qué hay detrás de este terrible ataque que ha dejado 49 víctimas mortales? Los atentados terroristas se diferencian de las masacres en tanto a que el primero está motivado por razones ideológicas, mientras que el segundo tipo está motivado por enajenaciones mentales. Creo que es bastante evidente que estamos ante un atentado de extrema derecha, de carácter supremacista blanco, tanto por sus características como por su modus operandi. Esta es la verdadera cara del fascismo, que tan distorsionada ha sido por culpa de los liberales en estos últimos años. Con el objetivo de exponer su ideología y motivaciones políticas, vamos a estudiar el manifiesto que nos dejó el principal perpetrador en 8chan, página conocida por su total ausencia de moderación, que ha permitido que se genere un auténtico cáncer cibernético, promoviendo el neonazismo e ideas libertarias, además de haber permitido la publicación de pornografía infantil y otras actividades inmorales e ilícitas. Ya se pueden hacer una idea de por qué ambientes se movía este sujeto. Es bastante típico entre los fascistas publicar algún tipo de panfleto antes de cometer actos terroristas. Es una forma de hacer propaganda. El manifiesto se titula The Great Replacement. En síntesis, este escrito representa lo que para el autor es la base ideológica para la construcción de un Estado idealista. El texto de 74 páginas comienza exponiendo lo que para el autor son los problemas que ponen en riesgo la existencia de la cultura y la raza europea, la baja natalidad y la inmigración. El nazismo, que es una vertiente histórica del fascismo muy concreta, es una ideología que defiende la construcción de un etnoestado. Esta idea es fundamental, pues todo el manifiesto gira en torno a ella. El razonamiento que sigue es el siguiente. Debido a la ideología posmoderna, el modelo tradicional europeo de familia está en decadencia, lo que desemboca en la disminución de la natalidad. Por supuesto, los niños no blancos no cuentan y representan un riesgo. El nacionalista blanco no propone la expulsión de los, entre comillas, invasores, sino su extinción para que no puedan reproducirse con las mujeres blancas y evitar que la raza blanca se ensucie. A esto es a lo que se refieren los nazis cuando hablan de sub-replacement fertility. Barrand quiere una especie de guerra racial y reproductiva. Todas estas historias tienen su origen en la creencia de una teoría conspiranoica judaica muy popular entre los fascistas. Como buenos seguidores de Hitler, muchos creen en la posibilidad de un genocidio blanco propiciado por los gobiernos izquierdistas. Esto es el llamado reemplazo étnico. El asesino continúa y procede a su presentación. Se define como un hombre blanco ordinario, que ha decidido levantarse y sacrificarse por la supremacía y perpetuación de la raza europea. Afirma querer vengarse de los musulmanes, que han invadido y esclavizado a los pueblos blancos. Las ideas supremacistas no son exclusivamente occidentales, en el sentido de que también existen otro tipo de grupos terroristas que se remontan a tiempos imperiales y aseguran querer hacer justicia, como es el caso de los nacionalistas negros o ISIS. Los fascistas son equiparables a la yihad, pues como bien afirma el mismo Brenton, su objetivo es agitar y desestabilizar el clima político y crear una atmósfera de terror y caos. Dentro de la declaración de intenciones, Brenton afirma querer destruir la cultura individualista, hedonista y multicultural que asola Occidente. De nuevo, este discurso recuerda a ISIS.
la destrucción del crisol mediante la división racial y religiosa. Los seguidores de la extrema derecha suelen defender el discurso anti-inmigración de una forma bastante apolítica, simplemente basándose en el odio. Creen que la Unión Europea es islamista y por tanto partícipe del genocidio blanco. Sin embargo, el análisis materialista nos desvela que Alemania solo promueve la inmigración porque su economía está basada en la mano de obra barata y el tráfico de seres humanos. Pero como bien afirma Mussolini, el fascismo es un movimiento antimaterialista. Según el manifiesto, fueron 2 eventos los que radicalizaron a este terrorista. El primero fue el asesinato de Eva, una chica que murió en un atentado yihadista ocurrido en Estocolmo. El segundo evento fueron las elecciones de Francia del 2017, en las que la proteccionista Le Pen perdió contra el exbanquero Macron. El fascismo, como ya expliqué en otro vídeo, está diseñado para engañar a la desesperada clase obrera. Los fascistas aseguran estar en contra del liberalismo y la globalización, como bien expresa Brereton en su manifiesto. Pero al final del día, ese concepto abstracto de nación y protección no son más que la misma élite de siempre, los capitalistas. Los neonazis, más concretamente, son etnonacionalistas. En cualquier caso, todos los fascistas son de un modo u otro supremacistas, pero lo que tienen en común es la defensa de la perpetuación de la sociedad de clases, que defienden con argumentos darwinistas sociales. Un fascista nunca te dirá que se opone explícitamente al capital. Te dirá en todo caso que es antiindividualista o antiglobalista, porque toda su ideología se rige por conceptos abstractos, filosóficos. Es similar a una religión. Nunca se referirán directamente a la realidad material. Barrand prosigue con su discurso abiertamente populista, en el que afirma dejarse llevar por las emociones, el sentimentalismo, y no por los hechos reales. Acepta la muerte, dice el asesino en masa. El sacrificio es un concepto fundamental para los fascistas. Es una ideología dotada de valor espiritual. Por tanto, la idea de dar tu vida por una especie de concepto metafísico de la nación será el destino del individuo. Como buen nazi, el Eichanero es antidemócrata. No cree en la soberanía popular porque tanto para él como para los demás fascistas, el pueblo es inferior y malvado por naturaleza. Esto se traduce en la negación de las libertades más básicas dentro de las dictaduras. Al no creer en la democracia ni en el pueblo, los nazis atentan contra este. He ahí la razón por la que su ideología desemboca en atentados terroristas. Atentan contra la igualdad, contra la voluntad del pueblo, contra la naturaleza del ser humano. Es un pensamiento misántropo. En la segunda sección de su declaración, el neonazi culpa a los europeos de su miseria y su supuesto reemplazo. Por ello concluye que deberán dar su vida por haber sido hombres débiles. El nazismo también es un peligro para la población europea. En realidad, representa una amenaza para toda la clase trabajadora en general. Por último, el tirador nos dedica un apartado a los comunistas, a quienes amenaza de muerte abiertamente sin dar ningún tipo de explicación, cosa que sí hace con el resto de colectivos a los que condena. El anticomunismo es clave dentro de la ideología fascista. El sistema fascista fusiona totalmente el mercado con el Estado, para proteger la propiedad privada a toda costa, mientras que los comunistas queremos que el capital caiga en manos de los obreros. El marxismo representa la única respuesta para combatir a los fascistas. Ellos mismos lo saben y por eso Brereton siente un profundo sentimiento antirrevolucionario. Para terminar, he de expresar mi preocupación al ver cómo muchos grupos wahabistas han tomado el atentado como una especie de provocación, amenazando con el inicio de una guerra santa. Esperemos que esto no escale a un conflicto real. Esta es la verdadera naturaleza del fascismo, del supremacismo, del nazismo. En conclusión, los comunistas tenemos el deber de exponerla y hacer ver al pueblo el carácter destructivo del nacionalsocialismo, para que no caiga en sus sucias garras.